Bueno, días atrás informábamos a propósito de la encuesta nacional sobre trabajo infantil 2024, 40.200 niños, niñas y adolescentes trabajando, y a los rubros conocidos y cuestionados se suman cosas nuevas, ¿no? Plataformas digitales, con la consecuente monetización de contenidos, influencers, gamings, cuidados que se piden para las redes sociales, los videojuegos, una suerte de explotación invisibilizada o naturalizada, que terminamos hablando de explotación económica. Estamos esta mañana una vez más con Fernando Olivera de la Plataforma de Infancias y Adolescencias para hablar sobre el tema. Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenos días. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Te sorprendió 40.200 niños, niñas y adolescentes? En realidad, mira, la encuesta esa 2024 presenta algunas dificultades. Uh-huh. Primero se hizo en una transición de gobierno, cosa que la hizo un gobierno y la presentó otro. Sí. O sea que ahí hay, y fue en el cambio de todo, de autoridades. Se termina, si no recuerdo mal, en diciembre de 2024 y se presenta en junio de 2025. Todo. Igual tuvo otras dificultades, que fue que esa encuesta fue traída a un modelo chileno que tiene la OIT, y que fue traída y si bien fue adaptada en cuanto al tipo de preguntas, no al tipo de preguntas, sino lexicalmente las preguntas, y se aplica a niños, nunca se hizo pruebas en Uruguay. Entonces eso generó algunas dificultades, de tal manera que al cierre de la encuesta, como la encuesta presentaba determinadas inconsistencias, hubo que sacar algunas preguntas, porque si no daba más trabajo infantil en los quintiles más altos que en los quintiles más bajos, por el tipo de pregunta que se generaba. Por ejemplo, la utilización de cuchillo y algunas otras cuestiones. Lo otro que tiene esa encuesta es que Uruguay tiene una institucionalidad muy pobre en el abordaje del trabajo infantil. Y esa encuesta, si bien la desarrolla el INE con el apoyo de OIT, UNICEF, necesitaba un liderazgo técnico atrás de esto, dentro del Ministerio de Trabajo o de la oficina que se encargue en Uruguay de trabajo infantil. Como esa oficina tal no se encarga de Uruguay, solo tenemos una inspección de trabajo infantil dentro del Ministerio de Trabajo y una inspección de trabajo infantil en INAU, todavía separada, ¿no? Y el CETI no genera política pública con respecto a esto. En realidad se le entregó una encuesta al INE y quedó bastante solo en estas cuestiones. A su vez se iba a basar en el censo 2023 e iba a dar datos sobre niñeces migrantes. El censo 23 en las poblaciones más vulnerables tuvo muchas complejidades. Entonces hubo que hacer un recorte. O sea, esta encuesta no sirve para nada. No, sirve, pero no la... Porque cuando uno pone un número arriba de la mesa, hay que asumir que después, si después hace una buena medición y subió, van a empezar a sacar. De hecho, hubo gente que sin evaluar todo esto, vinculadas obviamente a cuestiones políticas o sacar política de esto, dijo, bajó el trabajo infantil. En realidad no, porque no sabemos. O sea, Fernando, pero estos 40.200 personas, que son niños, niñas y adolescentes, ¿es un número no muy fiable entonces? ¿Son más, son menos? Nosotros lo que decimos es que hay al menos 40.200 niños. Al menos 40.000. ¿Por qué? Porque primero, está bien, hay una parte que no lo puede medir, que es los niños niñas, niñas y adolescentes vinculados a las economías ilegales. Bueno, le preguntás a un niño si está cometiendo un delito, eso está claro. Pero, por ejemplo, todo lo que fue entornos digitales no se encuestó nada. Entonces, por ejemplo, ahí ya tenemos otra situación, y esto ha ido, obviamente, en el 2024, ha ido... post pandemia ha ido creciendo notoriamente con el desarrollo de la tecnología, con un montón de aspectos en los cuales podría haber la encuesta dado cifras. Y además, Uruguay no tiene una definición clara sobre trabajo infantil a nivel de Estado. Entonces tiene muchos grises. Por ejemplo, esa encuesta plantea que el trabajo infantil de cuidado doméstico, el intensivo, el que es de más de 30 horas, 30 horas semanales, ¿no? Deberíamos poder desglosar. Son niños que cuidan. Que trabajan más de 30 horas semanales. Sí. Deberíamos poder desglosar qué niveles tenemos en rojo, amarillo y un verde, vamos a decir. O sea, cuánto tenemos entre 5 y 10 horas, entre 10 y 15 horas, entre 15 y 20 horas. Que todavía la encuesta fue un informe ejecutivo y no tenemos la encuesta final. Entonces no sabemos si podemos desglosar esto a un año de presentar la encuesta. Por eso digo,
poner una cifra es complejo a veces, pero hay que advertir todas estas cuestiones. No es que no sirva para nada. No, está bien. Puede dar otro elemento. Aparte, la encuesta tenía unas características que estaban buenas porque era una encuesta sobre actividades de niños, niñas y adolescentes. O sea que podría dar otras cosas, pero que no se le ha podido sacar el jugo necesario. Y a su vez, Uruguay en esto otro, al no tener esa área de trabajo infantil, que tenga un área potente a nivel de jurídica, un área potente a nivel técnico, conceptual, que pueda formar y formativo, tampoco tiene nivel estadístico. La encuesta anterior de trabajo infantil es de 2011. Eso te iba a decir, Fernando, ya desde que empezaste a hablar notamos que subestimamos este problema como problema en el Uruguay. No tenemos una división específica, un control específico, una medida específica. No tenemos un plan nacional. Nunca construimos un plan nacional. ¿Y entonces? Y está comprometido por el país desde el año 2009 en el Mercosur. Sí, yo te iba a preguntar, plan de erradicación prometido desde el año 2009. Desde 2009. Sí, no está prometido, está comprometido internacionalmente. Argentina va por el quinto. Brasil construyó el cuarto, Paraguay el tercero. Uruguay acaba de presentar un borrador para construir. El año pasado fue el primer periodo, o sea, el primer gobierno que reconoce la necesidad de construir este plan nacional. Y obviamente, tampoco queremos que un plan nacional sea un checklist de lo que ya tenemos, porque si no, no serviría para mucho. Debe tensionar algunos aspectos punitivos que tenemos en la mirada en torno al trabajo infantil, y sobre todo con adolescentes vinculados a entornos delictivos. ¿Hasta qué edad se considera? Bueno, tenemos el límite legal. Porque nosotros más temprano dimos la noticia de la Ley de Empleo Integral elaborada por el Poder Ejecutivo, que hay incentivos para jóvenes de 15 a 24 años. De entre los 15 y los 17 años se puede trabajar con un permiso. No, con permiso. Con permiso de INAU. Pero, por ejemplo, hasta los 14 años también se puede trabajar en algunas excepcionalidades, como por ejemplo en el trabajo artístico. Pero Uruguay no tiene una reglamentación del trabajo artístico en niños, niñas y adolescentes, que también debería tener. Entonces hay muchas productoras de otros países que vienen a Uruguay porque no hay controles sobre esto. Y a su vez, por ejemplo, la utilización de niños en publicidad, tanto oficial como privada, eso debería llevar un permiso a la hora de desarrollar esa publicidad, y sin embargo muchas de las publicidades que circulan en Uruguay que utilizan niños nunca pidieron permiso. Ajá. Inclusive algunas oficiales, y esto es histórico. No es de ahora. O sea, viene de larga. Una película con niños. Se debe pedir permiso, porque a su vez no podés filmar a cualquier hora, no podés extender 20 horas a un niño parado a un set de filmación, porque también las horas de filmación tienen sus costos. Claro. Entonces, si es un adulto, a veces te hacen sentar 10 horas para grabar 3 segundos. Bueno, también hacen eso con los niños. Y acá no hay una mala intencionalidad a veces. Forma parte, es el trabajo. Sí, forma parte, claro. Pero a su vez, como no está reglamentado, tampoco hay una cultura, una educación, una formación en las productoras, en un montón de ámbitos. No, y todo lo que venís hablando tiene que ver mucho con lo que hablábamos ayer, ¿no? Y hablábamos de la tercera edad y de la vejez, pero que también con los niños suceden cosas que naturalizamos, ¿no? Tenemos muy naturalizados determinadas cosas que la vemos como que están bien, como que, está ayudando o está haciendo, o como vos decís, participa y está toda la familia feliz de que va a salir en la tele, y tal vez ese niño estuvo 10 horas realizando un trabajo que lo puede estresar o complicar, y no es maldad por parte de los padres, pero sí nos tienen que explicar determinadas cosas, ¿no? Me parece que, y esto estamos yendo a lo de todos los días, porque en la parte del informe hablan, no podemos asociar solo esto a los estratos sociales bajos o los niveles socioeconómicos complejos, pasa a todos los niveles. Totalmente. Inclusive en este mundo de las redes sociales. Los gamers que decías vos, los youtubers. Sí. No, y también de las plataformas, en los odiadores seriales que tenemos a través de las plataformas, hay mucho discursos de odio hacia niños o reacciones por su nacionalidad, por su descendencia étnico-racial, por cuestiones de género, un montón de aspectos que aparecen, que hay poca o muy mala protección para esas cuestiones, o por lo menos decir, construyamos un protocolo, cómo cuidamos a nuestros niños en determinados programas. Está buenísimo que desarrollen un talento, pero cómo lo hacen de forma cuidada. Claro, como estos de talentos, por ejemplo. Que después quedan expuestos. Totalmente. Hubo una situación acá, no recuerdo el programa, con una niña
que creo, no me acuerdo si era venezolana o cubana, donde en redes sociales fue muy atacada a la hora de... Y era una niña de 12, 13 años. O sea, hay cuestiones que tenemos que poner arriba de la mesa. Fernando, la frontera entre juego y generación de ingresos. Sí. O sea, pasa por ahí un poco la historia. ¿Cómo tratar esto? Sí, bueno, ahí en los entornos digitales se complejiza muchísimo más, porque ahí tenemos esto. Lo que nosotros teníamos como el ocio, la recreación, el tiempo libre, el juego, en una plataforma digital, eso se desdibuja. Se desdibuja el límite entre juego y trabajo. Sí. Porque de hecho hay muchos de los contenidos que generan, porque ahí hay una cuestión de lo que generan los gurises de contenido, ¿tá? Que eso monetiza, capaz que a veces no para... Estas son las nuevas formas. Las nuevas formas. Que no monetiza a veces para el gurí, pero sí para la plataforma. ¿tá? Entonces tenemos una cantidad de situaciones. Después tenemos videojuegos donde los gurises ganan premios por pasar de fase y son vendidos dentro de esa misma plataforma, o para pasar de fase, si no logras esos premios hay que comprarlo, y a su vez eso expone en juegos como a situaciones de explotación sexual, porque aparecen adultos, porque en esto otra cosa que pasa es que en los videojuegos juegan adultos y niños en el mismo lugar, sin control y protección alguna. Entonces hay situaciones de explotación sexual que hemos visto, detectado a través de juegos. Les pagan el pasaje de fase a cambio de su celular, de fotos, de un encuentro por fuera del videojuego. O sea, un montón de situaciones en las cuales deberíamos tener otra mirada. Y a su vez hay videojuegos que a través de un clic vos entrás en un grupo, pasás automáticamente a un grupo de WhatsApp y quedan todos los datos expuestos de todas esas personas. Y por ahí los padres no tienen ni idea de lo que está pasando. La mayoría de los adultos, esto no lo hacemos con mala intención, lo quiero decir que no está hay en el cuarto ahí. Es que, claro, es que no entendemos la lógica de algunas cuestiones. La función o el esquema de funcionamiento de estas plataformas es captar la mayor cantidad de tiempo al niño dentro de esa plataforma. Eso es lo que más monetiza. Y la mayor cantidad de tiempo y la mayor cantidad de interacciones y de gurises. Y si vos te querés mover, hay algo que te llama y te trae de vuelta para el videojuego. En esto de que generan como aspectos que todo el tiempo parecería que si no estás ahí adentro te estás perdiendo de algo. Y hay muchos gurises que están desarrollando una vida mucho más dentro de estas virtualidades o dentro de estas realidades de los videojuegos o de los entornos digitales, mucho más que públicamente. Entonces tenemos que empezar a manejar. Es más, si uno mira alrededor, la mayoría de los padres no sabemos cuáles son los juegos que juegan nuestros hijos. ¿Qué características tiene? ¿Interactúa con adultos? Yo lo repito hasta el cansancio, el otro día hablando con dos gurises de 9 y 10 años, saben de armas, que es un disparate. Digo, ¿cómo sabes de armas a los 9 años? A través de algunos videojuegos hay detalles específicos de tipos de armas. O sea que... Claro, la reglamentación ahí es fundamental, porque vos hablabas también, hay situaciones y la presencia del Estado en esto que venís hablando desde el comienzo, que también se dan en situaciones, cambiando un poco esta realidad nueva, es brutal, pero las cosas que vemos todos los días, cuando a través de una noticia queda expuesto que había 2 niños que habían ido a trabajar con su papá porque el papá no tenía dónde dejarlos. Totalmente. Quedaron expuestos a un accidente donde cae una columna encima del vehículo, donde estaban resguardados. En Lagomar. En Lagomar, donde quedan resguardados adentro de ese vehículo porque hacía un frío terrible y habían tenido que ir igual porque la familia no tenía dónde dejarlos. En esto que vos decís de que muchas veces ajeno a lo que pasa, debe haber ahí intervención y políticas, ¿no? Que lleguen a esos niños que van y cumplen horas con sus papás en los trabajos. Nosotros en otra oportunidad hablamos de la feria, pero en este caso quedó expuesta también esa situación. Sí, totalmente. Niños, y una familia que se ocupa de sus hijos, totalmente amorosa, pero que no tiene que hacer o los tiempos o la plata apremia, ¿no? Sí, y ahí se cruzan una cantidad de variables entre la desigualdad, la pobreza, el endeudamiento. Yo escuchaba al papá en una entrevista posterior, decía que él tampoco quería ir ese día, era un frío bárbaro, pero como tenía una deuda, no podía no ir ese día. Tenía que trabajar sí o sí. Claro, después hay unos vecinos en Lagomar que se juntaron porque las condiciones de la vivienda en la que vive toda la familia son realmente lamentables.
Yo publiqué un artículo en ese momento, no cuestionando a la familia, porque alguna gente me cayó con eso. Yo en ningún momento nuestro foco o mi mirada es culpabilizadora hacia la familia. Al revés, las familias responden a una serie de cadenas de explotación histórica. ¿Quién alguna vez no llevó a su hijo al trabajo porque no tenía dónde dejarlo? Eso. En Uruguay se habla mucho del sistema de cuidado. Bueno, en realidad estas cuestiones se cubrirían con un buen sistema de cuidado potente. El ingreso de la mujer al mercado laboral sin una política de cuidados adecuado, gran parte de esa carga de cuidado en la familia más vulnerable recayó en los niños. Entonces tenemos, y en división, aquí hay una división sexual del trabajo clarísimo, y recayó en las niñas y en las adolescentes. Entonces tenemos gurisas con 8, 9, 10 años con horas de cuidado o de traslado de sus hermanos a los centros educativos. Pero no es para caerle a la familia, es porque no tienen otra estrategia, no tienen redes sociales, redes familiares que contengan, no hay una protección del Estado. Entonces, hay un montón de aspectos acá que se deberían Ahora, cuidar. yo te pregunto, ¿no? Resulta que el chiquilín de 14 años juega, gana y aparece una firma y le dice: te pago tanto porque te pongas este gorro. Te pago tanto porque tengas esta computadora. ¿Eso está mal? Muchos de los contenidos que generan sobre todo en los niños, niñas y adolescentes influencers o familias influencers, tienen que ver con contenido que es publicidad encubierta, es publicidad pura y dura. Claro. El contenido que se genera no lo produce el niño o el adolescente, lo produce las empresas, eso genera mucha presión sobre esas cuestiones, o los adultos de la casa, eso empieza a generar ganancia. De hecho, hay videojuegos bastante conocidos que su principal promoción es que tienen la persona más chica que ganó su primer $1.000.000. Ahí está, bueno. O sea que para ganar un premio internacional, un campeonato internacional, para ganar en esa moneda, es que ese niño con 13 años pasó su vida dentro de ese videojuego. O sea, dejó la vida ahí adentro. En eso, nosotros, en realidad, en esto del formato que tienen las plataformas digitales, de la mayor captación del tiempo del chiquilín, en realidad ahí tenemos que generar elementos de protección. Hay monetización, hay trabajo infantil, hay generación hay explotación económica, hay explotación laboral, hay un montón de situaciones. De hecho, si uno mira algunas de las cuestiones que desarrollan sobre todo las niñas, están muy sexualizadas, mucho del contenido de las niñas que suben tiene que ver con productos que no tienen nada que ver con la infancia, muchas veces tienen productos de cosmética o ropa o vestimenta para adultos, o sea que sí, hay un montón de situaciones, y a su vez esa historia digital no se borra. Fernando, dábamos la noticia aquí que el Reino Unido anunció la prohibición total para menores de 16 años de entrar en plataformas como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat. ¿Qué te parece eso? Yo no estoy de acuerdo. Prohibición total. Yo no estoy de acuerdo con el prohibicionismo, personalmente. Habría que dar una discusión más seria en Uruguay. Uruguay se debe una discusión con respecto a esto. Yo no estoy de acuerdo. Me parece que es una limitación de derechos, me parece que las plataformas, hay que ir hacia una regulación donde también recaiga una regulación sobre las plataformas y no sobre los gurises solamente, o sobre los que consumen estas cuestiones. Me parece que ahí hay mucho para hacer sobre las plataformas, mucho trabajo, exigencia de los estados, en esto de... aparte, estas prohibiciones son muy fáciles de burlar, terminan siendo a veces hasta contraproducentes. Sí, es una educación muy profunda la que se debe dar en esto que vos decías de asociar también la productividad de un niño, ¿no? Porque, y volvemos a lo mismo, muchas veces culturalmente eso es aplaudido. Sí. Mirá, con 14 años $1 millón. Y está ligado a un modelo de éxito que tiene que ver solo con la monetización, solo con ganar plata, no importa al costo de qué, y no está basado en la formación, en el desarrollo como persona, en un montón de aspectos. Ahí hay toda una forma y visión de qué ciudadano estamos construyendo, también la pérdida en esto de que la tecnología aparece como un ser neutral, en realidad no, está construyendo una forma de consumidores, básicamente consumidores y no ciudadanos. Se borra estas diferencias étnico-raciales, si pareciera que tenemos una cultura universal de la infancia, no importa si vivís en Hong Kong, vivís en Lascano, vivís o sea, hay determinadas cuestiones donde universalizamos, perdemos la rasgo y la diferenciación como pueblos originarios, un montón de situaciones de la cual. Sí. Fernando, las últimas veces que hablamos, ya sé que nos tenemos que ir, pero no quiero dejar por fuera, porque esto
nos toca, porque siempre creímos que es un sector de la población que se ve afectado y el resto no, por eso es importante todo lo que venías diciendo, pero no podemos dejar de ver esos niños que las últimas veces que hablamos, de apenas nos decías 9, 10 años parados en una esquina pagándoles para avisar, para ser parte de una organización criminal. Sí. Eso, ¿cómo siguen los barrios? De hecho, si uno mira las noticias de las últimas semanas, tenemos varios adolescentes involucrados en sicariato, que asesinaron a personas en territorio. Tenemos en estos últimos operativos de drogas, en todo... reingresaron gurises que estaban fugados del INISA, o ingresaron gurises al INISA. O sea, ahí sí, los entornos, las economías ilegales, tenemos un serio problema en cuanto a la captación que están haciendo de nuestra infancia, y sobre todo las más vulnerables, las que quedan ¿Qué más datos por fuera. tenés de niños baleados? En la actualidad no lo recuerdo exactamente, está bien, pero veníamos como en 6 o 7, no recuerdo exactamente. Ahí nosotros, y eso hay que remarcarlo claramente, lo tomamos de lo que sale en los medios de prensa. Sí. Claro. Hay muchísimos más. Sí, son 24 heridos de bala a junio 2026. El último que agregaban el 1 de junio, un niño de 9 años herido de bala en el barrio Capra, y vienen haciendo ese conteo diariamente. Ahí asesinados vienen 6 o 7, no recuerdo. O sea, a eso habría que sumarle la cantidad de niños y adolescentes asesinados en territorio. Exacto. Fernando Olivera, Plataforma de Infancias y Adolescencias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos conversando, porque queda mucha cosa pendiente. Esto queda abierto, pendiente. Totalmente. Es el día a día. Sí. Inclusive yo publiqué un artículo en un medio, en La Diaria, esta semana pasada, sobre esto de los entornos digitales, porque me parece que esta mirada más social del entorno digital y la explotación económica de niñas y adolescentes es una mirada que es necesaria construir y a seguir elaborando. Muchas gracias. Gracias. Que pases bien, hasta la próxima.